Rafael Cardona, su cristalazo tiene que ver, Rafa, bienvenido primero, maestro, muy buenas tardes, con este tema, porque la Arquidiócesis Primada de México señaló ayer que la polémica Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, desgasta la credibilidad de los militares y no acaba con la corrupción, instó a reforzar los cuerpos policiales. Más o menos lo que se ha estado diciendo, insistiendo y remachando los últimos 10 años. Y no hay cuerpos policiales eficientes, en fin, está la ley, tiene visos o áreas de oportunidad para mejorar. Y si te parece bien, Rafa, vamos con Sara Pablo, porque ella tiene el detalle de lo que contestó el general secretario, general Salvador Cienfuegos Cepeda, respecto a su, y lo decíamos fuera del aire, su postura, decir, pues el ejército, las Fuerzas Armadas, los altos mandos van a respetar lo que en su momento, y el presidente cuando promulgó hace algunos días esta Ley de Seguridad Interior, dijo, yo la promulgo, ahí está. Si la Suprema Corte de Justicia le quiere entrar, si alguien quiere interponer algún asunto de inconstitucionalidad, adelante, el balón está en su cancha, y el general secretario dice hoy, nosotros respetaremos y acataremos lo que la Suprema Corte, como siempre lo han dicho en términos de cualquier otra definición superior. Sara, cuéntanos por favor, bienvenida, muy buenas tardes. Así es, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, en una breve declaración señaló que las Fuerzas Armadas respetarán el fallo de la Suprema Corte, ya lo decías, con respecto a esta Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso el pasado 15 de diciembre, ya en el cierre del periodo ordinario y promulgada ya por el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la ceremonia de graduación de 83 militares del curso único de aplicación táctico administrativo Primera Antigüedad 2017 en Puebla, el general secretario agradeció a diputados y senadores el esfuerzo por aprobar esta legislación que ha solicitado el Ejército y la Marina desde hace años. Dijo que van a acatar la decisión final de la Corte, y es que recordemos que tanto el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, como legisladores de oposición han anunciado que impulsarán o presentarán, si reúnen en el caso de los legisladores las firmas, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Hacemos el esfuerzo que hizo el Congreso para otorgar esta ley, que es un marco jurídico que nosotros hemos estado solicitando. Estaremos atentos a las determinaciones que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como siempre ha sido, respetaremos lo que finalmente se decida, tanto por el Legislativo como por el Judicial. Pues ahí las palabras del secretario de la Defensa Nacional, que bueno, pues van a acatar, por supuesto, esta determinación que en su momento haga la Suprema Corte. El reporte que tengo, Carlos. Muy bien, gracias, Sara. Buenas tardes. Buenas tardes, quedamos pendientes con Sara Pablo. Rafael Cardona. Bueno, pues ya escuchamos lo que dice el secretario de la Defensa, y yo haría un pequeño recuento de lo que ha ocurrido con esta ley, porque se ha hablado tanto de ella y tan poco de las razones que hubo para elaborarla y la forma como fue aprobada, que bien vale, ahora que tenemos tiempo de reflexionar por el fin del año, que veamos esto con un poco de frialdad. A mí me parece que la Ley de Seguridad Interior es una ley que está incompleta, porque sus aspectos centrales están dedicados mayormente a la definición del papel del ejército en las situaciones de suplencia de una ausente, ineficiente y a veces inexistente fuerza pública. Tenemos que recordar que el ejército no está ahí por su voluntad, ni con su comodidad, ni tampoco con su aquiescencia. Está ahí por disciplina. Pero la disciplina, como todas las cosas de la vida, tiene un límite, como la paciencia. Entonces los militares, llegó un momento en el que ya casi por cumplir 10 años haciendo cosas que no les corresponden y que nadie aparentemente les agradece, sobre todo en los grupos críticos de la sociedad, dijeron, bueno, o nos dan un marco de actuación que nos permita movernos
con la tranquilidad de saber que estamos cumpliendo con lo que la ley, una ley digamos excepcional, nos permite, o nos regresan a nuestros cuarteles, o eso no lo dijo este ejército, pero lo dijo, lo pensó alguien, o asumimos el modelo costarricense, que es que abolimos el ejército, desaparecemos las Fuerzas Armadas, ¿no? Como Costa Rica, como Suiza, ¿no? Que tiene ahí un ejército más o menos de relojeros, ¿no? Bueno, decorativo. Porque ellos viven en la neutralidad, entonces ¿para qué quieren un ejército? Bueno, entonces, en esas condiciones se buscó hacer esta ley. La ley no le ha dado gusto a los críticos, porque si les diera gusto a los críticos, ellos dejarían de serlo. Tienen que opinar y tienen que decir, como ocurre con la mayor parte de las cosas en México, que primero se pone el encabezado y después se consigue la noticia. Se parecen a los periódicos que hacía yo cuando era joven, ¿no? Primero la cabeza y ahora que los hechos se ajusten a lo que yo ya dije. Entonces apareció la palabra maldita, la militarización. Esta ley militariza al país. Yo no he visto que el país esté militarizado, porque no he visto ni tribunales militares sustituyendo a los tribunales civiles, ni he visto tampoco, y si he visto a los tribunales civiles suplir a los tribunales militares. No he visto que ninguna autoridad llegue uniformada a su trabajo, excepto los marinos y los soldados. Y no he visto tampoco que ellos impongan su ley, ninguna ley. Será porque primero no tienen una ley, ni siquiera esta. Esta es una ley del poder civil. Es más, ni siquiera su comandante supremo es militar. Están tan civilizados que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cuando mucho sabrá del ejército lo que aprendió marchando en Toluca en el servicio militar. Si es que hizo el servicio militar, creo que ya ni le tocó por razones de edad. Bueno, pero la crítica dice que, por ejemplo, se está atropellando la libertad de expresión. Fíjate, Carlos, que hay un artículo en esa ley en el que se decía en la primera versión que el ejército no podría intervenir en los casos de manifestaciones políticas pacíficas. Pues eso se cambió. Ahora el texto dice que no podrá intervenir en manifestaciones políticas. Punto. Sean pacíficas o no sean pacíficas. No se preocupen, si alguien piensa tomar Paseo de la Reforma ante la eventualidad de cualquier resultado, no entrará el ejército. Si alguien se quiere manifestar... no entró tampoco cuando alguien tomó la Ciudad de México. Ya saben quién. Completa, Zócalo, Reforma, todo. Y como no entró el ejército cuando lo de Chilpancingo, y como no entró el ejército, y de Chilpancingo me refiero a aquel 12 de diciembre, del primer caso de Ayotzinapa con la gasolinería atacada, sí, que sirvió para darle un premio Belisario Domínguez al desaparecido. Bueno, muy bien. Y el ejército no ha entrado en esas manifestaciones, no entró en Nochistlán, y no ha entrado, bueno, por no haber entrado en Iguala cuando los 43, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo culpó por omisión, por no haber entrado a impedir que ocurriera lo que ocurrió. Porque te acuerdas que de un cuartel sabían y andaban ahí monitoreando y dijeron, pues no intervinieron. Y que además ahí los tenían escondidos y que querían entrar y que querían inspeccionar. Los papás y el abogado. Y fue exactamente el punto que obligó al general secretario de la Defensa a decir, bueno, hasta aquí llegamos. Cuando dijeron, nosotros queremos inspeccionar el cuartel, y el general, en contra de lo que dijo la Secretaría de Gobernación, dijo, aquí no van a entrar. No entrará un extraño enemigo, Maciosare, ¿no? Aquí no entran extranjeros. Profanar con sus plantas el cuartel. Pues no van a entrar porque pues, al rato les va a tener que pedir permiso hasta para ir al baño, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí fue cuando ya vino la gran presión para que se legislara. Ya se legisló, ya pasó por la Cámara de Diputados, ya pasó por la de Senadores. Entre esos dos
aprobaciones, se entregó el Premio Nacional de los Derechos Humanos y en Los Pinos el presidente de la República le pidió al Senado respetuosamente que se incorporaran los puntos de vista de la sociedad. Que escucharan todas las voces. Y se hicieron las 12 modificaciones con las cuales se regresó el documento a la Cámara de Diputados y se aprobó en una sesión de 1 hora. ¿Y por qué se tardaron tan poquito? Pues porque ya lo habían aprobado. Sí. Ellos ya lo habían hecho, no tenían que volverlo a aprobar. Estaba planchado. Nada más recogieron las nuevas modificaciones y aprobaron lo que ya habían aprobado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció desde un principio que impugnaría esa ley, por razones que a la Comisión le bastan y le son suficientes y que están en sus comunicados oficiales y que no voy a repetir porque es muy largo. Y entonces va a ir a dar, todavía no, a la Corte. La ley tiene un aspecto muy interesante. No se puede aplicar así nomás. El presidente tiene que hacer una declaratoria de que van a entrar las Fuerzas Armadas aquí, acá y acá, para esto y esto y esto y esto. Sí. Tiene que declararlo. Sí. Y tiene que mandarle notificación a la Comisión de los Derechos Humanos para que sus visitadores estén atentos. Bueno, entonces el presidente dijo, mientras se presenta y se resuelve algún recurso de inconstitucionalidad y con la ley ya aprobada y en vigor, simplemente no haré ninguna declaratoria hasta que haya una definición final. Que haya la declaratoria nos deja exactamente como hemos estado en los últimos 10 años. Así. Igual. Entrarán sin declaratoria. ¿Por qué? Pues porque ni modo que se crucen de brazos cuando llegue un ataque de los Zetas y a la población civil y diga, ¿sabe qué? Que como no ha llegado la declaratoria, pues no podemos intervenir. Van a ir a la Corte. ¿Qué va a pasar en la Corte? La Corte va a declarar constitucional esta ley. Quizás le haga algún ajuste. ¿Y por qué digo yo que la va a declarar constitucional? Porque la litis de esta ley, la materia jurídica, el asunto del que se trata, la sustancia de la que se trata, ya fue aprobada por la Corte. ¿Sabes cuándo? En el año 2011. Y yo aquí tengo el documento, no lo voy a leer entero porque es un poquito extenso, pero sí lo vamos a leer en sus primeros párrafos. Es una notificación, un texto que dice septiembre de 2011. Tema, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Subtema, su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional. Entre paréntesis, interpretación del artículo 129 de la Constitución. Año 2011. Estamos en el año 2017. Hace 16 años que la Corte se pronunció y dijo: la interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional autoriza considerar que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el Instituto Armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública, en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29 fracción 1 y 30 fracción 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción sexta del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. 2011, septiembre. Y ya no le sigo porque, bueno, es llover sobre lo mojado. Hace 6 años. Pero aquí se habla de seguridad interior y aquí se habla de constitucionalidad en el auxilio del Ejército para las labores de seguridad. A ver, te pregunto. Entonces, ¿crees tú que la Suprema Corte de Justicia va a actuar en contra de esto que ya está
Y ese es del conocimiento hasta de los periodistas, de algunos. Me parece que el presidente y los partidos en el Congreso y los líderes, quizá de algunos de ellos, conocen perfectamente la ruta que han de seguir. Es decir, vamos a promulgarla, hagámoslo ley, hagamos que ocurran las cosas, que se discuta, que vaya lo que a derecho corresponde. Si tú quieres ir y te inconformas, ve, inconfórmate, pero sobre una última solución o una última resolución, que sería la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habrá vuelta de página, les guste o no les guste. Ahora, de ahí a utilizar este discurso, que la ley es imperfecta, como seguramente lo será. Te decía yo, no tengo idea de cómo se redacta o cómo se construye una ley. Bueno, que la perfección de la Corte, para eso está la Corte. Tampoco tendrán mucha, pero de ahí a pensar que hay una intención, que se las pasaron a los panistas, perredistas, morenistas, ¿no? A todo mundo se las pasaron de noche, para que el 2 de julio de 2018... se diera un golpe de fuerza, un golpe de Estado de manera, digamos, tácita o implícita. Me parece un absurdo y un abuso sobre la inteligencia mínima de los ciudadanos. A mí me parece un absurdo y me parece un abuso y me parece una irresponsabilidad. Que salga, por ejemplo, el sacerdote Solalinde diciendo que es lo que se prepara con esta ley es un baño de sangre. Yo no sé si él ha leído la Constitución, porque si la ha leído la está violando, ¿no? Por su condición de ministro del culto, ¿no? Del 130. Entonces, en esas condiciones, llamar a la rebelión en contra del ejército y decir que es el enemigo, me parece que es una irresponsabilidad. Por muchos premios de derechos humanos y mucho que le asista... Con sus centros de ayuda humanitaria a migrantes. Por mucho que lo haya hecho con los migrantes y por todo, me parece que es un irresponsable. Pero además, Rafael, cuando es un activista, un líder social, un líder religioso, que dice que hay grupos criminales de cárteles de las drogas, ¿no? Que se dedican a la extorsión, al asesinato, a la persecución de estos migrantes, a las cosas más horrendas que se le puede hacer a un ser humano. Y son precisamente las Fuerzas Armadas las que en ciertos lugares de ese tránsito de la bestia que viene de Chiapas hasta Estados Unidos son los únicos puntos o puestos más o menos seguros o que garantizan. Es decir, no cuadra. Mira, en este pronunciamiento que hizo la Arquidiócesis de México, el domingo pasado, hay una parte en la que la Iglesia, o esta parte de la Iglesia, reconoce que el papel del ejército ha impedido la marcha del país hacia el caos. Sí, así lo dice. Dice, ha impedido que las cosas empeoren, aunque no es la solución. Bueno, nadie ha dicho que sea la solución. Mira, la solución en asuntos sociales no existe. La Iglesia tiene un canon de 2000 años y no ha podido resolver sus problemas. Es la solución. Los problemas de ellos, ya no digamos los problemas de la sociedad. Sí. Entonces tampoco vamos a suponer que la crítica sustituye a la materia sobre la cual se está criticando, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Y en cuanto al comportamiento que hoy manifestó el secretario de la Defensa, pues me parece obvio. Me parece obvio porque el general está diciendo, nosotros vamos a respetar lo que diga la Corte. Sí. Y también lo que dijo el Poder Legislativo. ¿Y qué dijo el Poder Legislativo? Pues lo que dijo es esta ley. Entonces, bueno, respetamos la ley cuando la Corte termine de revisarla. ¿Y qué va a pasar si, como yo auguro, la Corte declara constitucional esta ley? Vamos a seguir yendo de chillones a la OEA. Vamos a seguir yendo de chillones a la ONU para que la ONU o la OEA sustituyan a los órganos legales. ¿Van a ir hasta donde del Estado mexicano? Van a ir hasta donde el rédito político electoral por el año y por los meses que vienen les dé. Pues yo te digo algo del rendimiento político electoral expresado por el obispo emérito de Oaxaca, Monseñor Lona, que Monseñor Lona acaba de declarar que en los tiempos de actual confusión nacional, la única esperanza de México es Morena. Pero eso dice el obispo emérito.
tenemos, yo no sé desde cuándo, Rafael Cardona, pero esta impronta o esta cicatriz o esta marca, ¿no? Que no se borra de los mexicanos tras 1968, 2 de octubre, ¿no? Quizá como ese sello que nos alcanza para 50 años o más, de asociar a las Fuerzas Armadas con esta represión, digamos, de la expresión civil de los ciudadanos, de los estudiantes. Y me parece que eso ha sido pues es lo que es, y con eso tienen que gobernar y con eso se tiene que administrar, pero ciertamente en los últimos 10, 12 años el tema de la inseguridad, del debilitamiento de policías municipales, estatales, porque discuten y hablan y dicen, a ver, no nos precipitemos. ¿Cuál precipitarse? Llevamos 10 años de retraso, y dicen, a ver, vamos a tomarlo con calma, ¿no? Más calma, insisto, en aras de un oportunismo político electoral. Si esta tesis relevante de la Corte es de 2011, de hace 6 años, no 16 como yo dije, de hace 6 años, bueno, pues por lo menos ya teníamos las herramientas jurídicas para que esta tesis relevante se hubiera convertido desde entonces en una ley, y por los jaloneos y los periodos electorales y que ahorita no y que tal y cual, se fue atrasando y atrasando y atrasando con un desgaste terrible para todo el mundo. Perdón, menos para los delincuentes. No, y menos... Que esos son los que ganan con este tipo de discusiones. Y para quien, insisto, para aquellos activistas, digamos, que le ganan un discurso fácil, un enunciado escandaloso, ¿no? Baño de sangre, represión, pueblo, claro, militarización. Se dice fácil, reditúa. Bueno, ya ves los notables estos legisladores, ¿no? Los señores Gael y Luna, que ya dijeron cómo tiene que ser este país. Le pidieron al presidente y luego los meten, ¿no? A Bichir, ¿te acuerdas? A la Asamblea Legislativa Constituyente, a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Pero dicen que no van porque pues, no pagan, tienen otras cosas que hacer. Entonces, estoy ocupado. Pero es muy bonito, son los revolucionarios de Starbucks. Yo sostengo que hay revolucionarios de Starbucks, que con un venti latte macchiato, no sé qué, tuiteando, haces la revolución de terciopelo de este país. ¿O creen que la hacen? Pues vamos a ver qué es lo que hacen, pero por lo pronto... Queda el registro, 27 de diciembre de 2017, Rafael Cardona está diciendo en este espacio, y ahí tienen la grabación, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará constitucional, podrá hacer observaciones, sugerencias, recomendaciones, pero en lo nuclear va a declarar constitucional esta Ley de Seguridad Interior que ya promulgó el presidente y que ha dicho no echará mano de ella en tanto no haya una ultimérrima... Y si no la declara... Pues yo diré que con base en lo que ellos dijeron me equivoqué, y que dentro de 6 años volvemos a hablar. Discutiendo. Si es que dentro de 6 años todavía nos dejan hablar. Andamos aquí, de lo mismo. Pues o de cualquier otra cosa. Rafael Cardona. Por lo pronto, ya me voy a Acapulco. Feliz año, feliz viaje. Y nos vemos en 2018. Sí, nos vemos el próximo año. No, y si no nos vemos, nos escribimos. Gracias, Rafael. Hasta luego.